Bien, vamos a pasar lista, señores. Buenas tardes. Arista. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Barahona. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Cusihuamán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. González. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. González Mejía. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Jacay. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, Naveros. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Obregón. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Paitán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Quispe. Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Toro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Vergara. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Vidal. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Ingeniero Quispe presente, disculpe. Quispe. Ok. Bueno, empecemos entonces a tratar el tema de la teoría de la filtración. Empecemos por identificar las partes de un filtro, ¿no? Está esquemático, pero sí ayuda a entender lo que más adelante iremos revisando con más detalles, ¿no? Y observando en algunas vistas algo más detallado, pero diríamos que esta es una configuración de un filtro rápido. ¿Qué identificamos aquí en esta configuración? Que hay un ingreso de agua decantada, ¿no? En este caso hay un canal, dice, de agua decantada. Ingresa el agua decantada. Que vamos a tener una carga de agua sobre el medio filtrante, ¿no? Entonces aquí hay una altura de agua sobre el medio filtrante. También se observa aquí la presencia de una canaleta de lavado. Debajo del medio filtrante, entiéndase acá que en la figura que hay lo que se llama un lecho de soporte. El lecho de soporte es material grueso, grava, que va a estar en la parte inferior. Y su nombre lo indica como que es un soporte para el medio filtrante. De manera que el medio filtrante no atraviese hacia el sistema de drenaje. Aquí se observa como drenaje que hay unos ductos, entendiéndose que por esos ductos se va a recolectar el agua filtrada. Entonces, en este esquema, este sería un filtro descendente, ¿no? Es un filtro descendente.
Entonces un filo descendente que va a contener pues una canaleta, digamos, de lavado. ¿Aló?
Perdón, disculpe. Entonces, en este esquema, que corresponde a un filtro rápido descendente, lo típico es que tengamos estos componentes que se observan ahí. Medio filtrante, sobre él una carga de agua, debajo del medio filtrante el lecho soporte, debajo del lecho soporte un sistema de drenaje, hay varios tipos. Bueno, aquí en forma esquemática se ven unos ductos, pero entiéndanse que por esos ductos va a salir el agua filtrada. Y finalmente, todo el agua filtrada de esta caja de filtro, que es un filtro, sale por, en este caso aparece, se ve acá donde dice una tubería, ¿no? Agua filtrada. Bueno, sale por ahí el agua filtrada. En este esquema también se observa que a través de esa misma tubería de agua filtrada, empalma una tubería que dice que es agua de lavado. Lo que ocurre en los filtros rápidos es que este medio filtrante por donde pasa el agua decantada, el medio filtrante va a atrapar flóculos, va a atrapar lodo. Y el medio filtrante se va a ensuciar, se va a colmatar, decimos. Y por lo tanto ese medio filtrante sucio se debe de lavar. Y la forma de lavar o limpiar un medio filtrante es a través de un retrolavado. Y el retrolavado implica que utilicemos agua de lavado, que usualmente es agua filtrada, o siempre es agua filtrada. Entonces, esta tubería que vemos acá, en este esquema, ingresaría el agua de lavado por el fondo para, en sentido ascendente, poder arrastrar el lodo retenido en la harina, y esa agua de lavado que ya al atravesar el medio filtrante ya se ensucia, es un agua sucia, esa agua sucia alcanza la canaleta y esa agua sucia cae y se conduce hacia un desagüe, ¿no? Acá dice al desagüe. Igual en este esquema se observa una tubería por donde sale pues el agua sucia, el agua del retrolavado, ¿no? Eso es, digamos, en forma esquemática lo que es un filtro rápido. Normalmente en las plantas vamos a tener una batería de filtros, así decimos. Esta es la batería de filtros. ¿Por qué? Porque hay más de un filtro. Usualmente más de 4 filtros. Entonces, lo que estamos viendo ahorita aquí en esta vista es un filtro. Un filtro de los N que conforman la batería. Entonces, lo que vamos a revisar a continuación es qué es lo que pasa en este medio filtrante. ¿Qué es lo que pasa en ese medio filtrante durante el proceso de filtración? Porque sabemos que va a ingresar agua decantada, un agua que todavía contiene partículas que no se han podido remover por decantación, y estamos apelando a que en otro proceso, en este caso la filtración, vamos a lograr su remoción. Entonces es importante para ello entender cuáles son los mecanismos que van a intervenir para poder remover esas partículas que vienen a ser flóculos muy pequeños que el decantador no pudo remover. Entonces, van a ser dos mecanismos que son complementarios.
que van a garantizar la remoción de estas partículas. Los mecanismos de transporte vienen a ser un conjunto de fenómenos de tipo físico-hidráulico que van a conseguir transportar, de ahí viene el nombre, transportar las partículas que están suspendidas en el agua hacia la superficie del material granular. Y esos diferentes fenómenos de tipo físico-hidráulico aparecen aquí listados, ¿no? Entonces se puede presentar en un medio granular el efecto de cernido, sí. Va a haber cernido, va a haber intercepción, sedimentación, difusión, acción hidrodinámica. Entonces, una serie de fenómenos, como se dice acá, de tipo físico-hidráulico, que van a permitir ese transporte. Y aquí en la figura se observa, digamos, pues esos diferentes fenómenos que han sido de alguna manera aquí representados, ¿no? Tenemos el material granular. Tenemos el material granular, ¿no? Lo vemos ahí. Y luego tenemos que pueden existir partículas relativamente grandes que por un efecto de cernido van a ser transportadas, ¿no? O esa partícula se va a poner en contacto con el material granular. Lo otro que se puede entender también, diríamos fácilmente, es que algunas partículas, esta por ejemplo, puede lograr sedimentar y depositarse sobre el material granular. Aquí vemos estas dos partículas, ¿no? Que pueden haber partículas muy pequeñas que están moviéndose dentro del agua y por ese movimiento errático que tiene, finalmente también logran alcanzar la superficie del medio granular. Acá hay dice impacto inercial, ¿no? Una partícula que viene siguiendo pues una línea de corriente, ¿no? Y finalmente llega y se encuentra o impacta sobre el material granular. Entonces, de una u otra manera, en función a estos diferentes fenómenos, ¿se puede lograr el transporte? Sí. ¿Eso es suficiente para garantizar que hemos removido estas partículas que acabamos de ver? No. ¿Qué está faltando? Está faltando asegurar que esas partículas permanezcan adheridas a la superficie del material granular y por lo tanto deben entrar, digamos, a actuar en este escenario los mecanismos de adherencia como complemento. Entonces, los mecanismos de adherencia, su nombre lo indica, ¿no? Van a asegurar que esas partículas transportadas permanezcan adheridas a la superficie granular y por lo tanto asegurar pues que el agua filtrada va a ser un agua de mejor calidad, ¿no? Porque hemos logrado retener esas partículas. Entonces esos fenómenos que actúan para que provocar la adherencia son fenómenos de acción superficial. La primera de ellas que aparece aquí listada se refiere a la interacción de fuerzas electrostáticas y fuerzas de Van der Waals
Estas últimas son fuerzas atractivas. Y las fuerzas electrostáticas, pues, son fuerzas que van a depender de la carga eléctrica que tengan las partículas. Y en este caso, ¿cuáles son las partículas? Vienen a ser los flóculos por un lado, esos flóculos pequeños, y por el otro lado, la carga eléctrica del material granular. Entonces, dependiendo de la carga que estas tengan, van a provocar la adherencia o también pueden provocar hasta cierto punto el rechazo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si un flóculo de carga negativa y la arena, que también tiene carga negativa, pues se van a repeler, ¿no? Pero así como pueden haber repulsión, también van a haber fuerzas donde prevalezcan las fuerzas atractivas, ¿no? de adherencia. Dentro de los mecanismos de adherencia, aparte de estas fuerzas electrostáticas que se van a dar, también existen la influencia de lo que aquí aparece como el puente químico entre las partículas y la superficie de los granos. ¿A qué se refiere este puente químico? A la presencia de cadenas poliméricas en el agua filtrada. Y estas cadenas poliméricas que se tendría en el agua que queremos filtrar, ¿no? Provienen del proceso de coagulación. Entonces, proceso de coagulación que en algunos casos se utilizan polímeros y en otros casos solo coagulantes derivados de sales metálicas. En ambos casos vamos a tener presencia de cadenas poliméricas que van a ayudar a la adherencia, ¿no? Entonces, estos mecanismos de adherencia se van a complementar con los de transportes y son los que explican, la interacción de ambos explican el proceso de filtración. De cómo es posible que si hacemos pasar un agua que contenga partículas, flóculos muy pequeños, por un medio granular, vamos a lograr la remoción de estos materiales, ¿no? Bueno, aquí hay una representación de cuál sería el impacto. Si es que tenemos una partícula de arcilla, se refiere pues al flóculo cargado negativamente, ¿no? Se considera que la carga eléctrica sobre los granos del material filtrante también es digamos, negativa, ¿no? Entonces aquí aparecen graficadas las diferentes fuerzas que van a interactuar en ese escenario, ¿no? De flóculo con carga negativa y partícula, material filtrante con carga negativa, ambas. Bueno, sabemos que dependiendo de la distancia entre ellos, va a darse la intensidad de las fuerzas electrostáticas, ¿no? Tanto de repulsión como de atracción. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas netamente atractivas entre dos partículas, independientemente de la carga. Entonces aquí tenemos cómo es que influyen las fuerzas atractivas entre dos partículas de la misma carga en función a la distancia, ¿no? Se puede observar que de las fuerzas de la interacción de las fuerzas de repulsión y las fuerzas atractivas tenemos una curva resultante, y para distancias relativamente cortas pues van a prevalecer las fuerzas de atracción, ¿no? Y para distancias mayores
ese resultante de la interacción de estas dos fuerzas va a resultar, pues, repulsión, como se observa acá. Pero este es, digamos, uno de los casos, ¿no? Que la partícula que quiero remover tenga carga negativa. Pudiéramos tener también el caso que esa partícula tiene carga positiva, ¿no? Si tiene carga positiva, ¿qué pasa? Ah, todo es favorable, ¿no? Porque eso me va a reforzar enormemente la adherencia. Y podría darse también que la carga eléctrica de esa partícula pues sea neutra, ¿no? Igualmente resulta, digamos, favorable porque las fuerzas de atracción son las que van a prevalecer. Entonces, la explicación de por qué un medio granular va a permitir la remoción de partículas suspendidas va a estar asociada a la interacción de fuerzas de transporte y fuerzas de adherencia. Veamos ahora algunas otras o algunas ecuaciones que nos van a permitir, digamos, entender o explicar mejor este proceso de la filtración. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un elemento de filtración, ¿no? Que tiene un área A. Aquí está. Tenemos un área a través del cual va a pasar un flujo de agua, ¿no? Digamos agua decantada. Ese medio filtrante va a tener una altura igual a delta de L. Y va a ingresar agua con una concentración C1, vamos a llamar, de partículas. Atraviesa el medio filtrante y el efluente va a tener una concentración C2 de partículas. Ahí tenemos una condición inicial, ¿no? Entonces podemos calcular cuál es la variación de la concentración de partículas por el hecho de haber atravesado ese medio filtrante. Bueno, esa diferencia va a ser igual a C2 menos C1, ¿no? Para entender esa concentración de partículas en este análisis, es una concentración volumétrica, ¿no? Entonces hay, diríamos, tantos metros cúbicos de partículas por cada metro cúbico de agua, ¿no? Así vamos a ir entendiendo o tomando en cuenta que esas son las unidades de esta concentración. En un filtro las condiciones de operación son bajo flujo continuo. Entonces, es conveniente introducir el parámetro tiempo en este análisis.
Entonces, esta diferencia anterior es en un determinado instante. En un determinado instante voy a tener que esa variación de concentración de partículas la puedo calcular a través de la ecuación 1, ¿no? Ese es en un instante. Ahora, si consideramos ahora el tiempo, un delta de t, la pregunta que nos haríamos es, si delta de c es la variación de concentración de partículas, y si consideramos un tiempo de operación igual a delta de t, y si además conocemos cuál es el caudal de operación, es posible calcular cuántas partículas se ha logrado remover, ¿no? Entonces la ecuación 2 me indica eso, ¿no? ¿Cuál es el volumen de partículas que se ha logrado remover? Delta de C, como les decía, dimensionalmente es metros cúbicos de lodo por cada metro cúbico de agua, ¿no? Eso es delta de C. ¿Y qué cosa es caudal por tiempo? Dimensionalmente. Metro Volumen de cúbico. agua filtrada. Volumen. Claro, viene a ser el volumen de agua que se ha filtrado, pues, ¿no? Claro, el agua que entra es el agua que sale, entonces es el volumen de agua que hemos filtrado. Entonces, dimensionalmente, ahí estaríamos teniendo metros cúbicos de agua o de lodo. De lodo. El De lodo. lodo, de lodo, correcto. Entonces, la ecuación 2 me permite calcular cuánto volumen de lodo he podido remover. Esa es la ecuación 2. Seguimos, dice abajo ahora. ¿Es posible calcular cuál es el volumen de partículas acumuladas? O sea, sí. Para ello vamos a utilizar otra ecuación. Entonces, que viene a ser la ecuación 3. ¿Qué cosa tenemos en la ecuación 3? A ver, ahí tenemos un delta. Tenemos aquí un delta de el depósito específico absoluto. ¿Ya? ¿Qué cosa es ese depósito específico absoluto? Es similar al delta de C, igual tiene unidades volumétricas, pero este sería el volumen de lodos, ¿no? ¿Qué cosa es este delta de depósito específico viene a ser? El volumen de lodo que se ha acumulado por cada metro cúbico de medio filtrante. O sea, es como un coeficiente, un factor que mide la cantidad de lodo que se ha acumulado en el medio filtrante. Entonces, esto tiene unidades igualmente de metros cúbicos de lodo por cada metro cúbico de medio filtrante. Entonces, acá lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es A por delta de L, ¿no? Donde A viene a ser el área superficial. ¿Qué cosa? ¿Qué representa esto? Volumen. Un volumen de material filtrante. Entonces, volumen de material filtrante multiplicado por este factor me va a quedar volumen de lodo acumulado en el medio filtrante. Bueno, entonces, el volumen
removido que lo calculé con la ecuación 2, obviamente que es igual a ese lodo que encontramos acumulado en el medio filtrante. Por eso acá decimos que 2 es igual a 3, ¿no? Bueno, si 2 es igual a 3, la ecuación 4 es válida. Porque estamos hablando de lo mismo. Entonces hubo un camino por donde calculamos la cantidad de lodo que vamos a remover y por otro camino, utilizando otro factor, cuánto lodo se acumuló en el material filtrante. Entonces, ambos iguales, válida, resulta válida la ecuación 4. Bueno, esa ecuación 4 se puede reordenar y llevar de una forma diferencial y vamos a tener la ecuación número 5. Como una ecuación, pues, que me va a permitir relacionar la concentración de partículas respecto a la profundidad del lecho filtrante y también el depósito específico absoluto respecto del tiempo, ¿no? Digamos, son ecuaciones que fueron derivadas en su momento para poder predecir cómo se va a comportar la calidad del agua filtrada, ¿no? En función al tiempo, ¿no? Ahora, con el propósito de tener un análisis más fino, este depósito específico absoluto resulta ahora ser corregido con un factor que vamos a llamar beta. Y en función a esa corrección, ahora vamos a hablar de otro término, que ya no es el depósito específico absoluto, sino es el depósito específico efectivo. Y se habla de un beta y se dice que el beta es una relación de volumen disponible para depósito versus el volumen de sólidos almacenados. A ver, ¿a qué se refiere esto? A ver. Aquí lo podemos aprovechar esta figura. A ver, miren. ¿De qué se trata eso? El depósito específico absoluto vendría a ser, imaginemos esto. Tenemos este grano de arena y sobre ese grano de arena, a ver, vamos un ratito. Ya. Sobre ese grano de arena se han depositado, vamos a dibujar más partículas, ¿ya? Más partículas que se lograron depositar. Y por acá de repente alguna más. Algo así. ¿Ya? Se han ido ahí acumulando las partículas, los flóculos, y vamos a pintarlo de otro color azul. Esto vendría a ser el volumen de lodo que se ha acumulado. Entonces hablamos de
tantos metros cúbicos de lodo, lo que está dentro de la línea azul, depositados sobre el volumen del material filtrado, que vendría a ser en este análisis, digamos, el grano de arena, ¿no? Entonces, para el depósito específico absoluto, el volumen de lodo viene a ser lo que yo he marcado aquí todo dentro del perímetro de la línea azul. Pero si ustedes observan en esa gráfica, todo lo que está dentro de la línea azul no está lleno de lodo. Entonces hay unos espacios, vamos a ponerle amarillo, hay unos espacios vacíos. Entonces, el amarillo no fue buena elección porque, bueno, pero se nota, ¿no? Entonces hay unos espacios vacíos, que lo estoy marcando aquí, que no están ocupados por lodo, sino es vacío. Entonces ese depósito específico absoluto no está considerando el volumen de vacíos que existe en esa masa, que ha sido una acumulación de flóculos, ¿no? Bueno, ese factor beta viene a ser justamente esa porosidad o esos poros en este medio donde se han acumulado varias partículas de flóculos, ¿no? Entonces el depósito específico efectivo es igual al depósito específico absoluto multiplicado por este beta, y este beta no es otra cosa que la porosidad de, ¿cómo llamaríamos? La porosidad de ese lodo acumulado, ¿no? La porosidad de ese lodo acumulado que ha sido la aglomeración ahí de varios flóculos y resulta que han dejado ahí algunos vacíos. Bueno, a eso se refiere este parámetro denominado depósito específico efectivo. Ahora, en todo material filtrante va a haber una porosidad, llamemos una porosidad del medio filtrante limpio, o la porosidad inicial, que es el épsilon sub 0. Entonces, yo tengo una arena que está limpia, tiene una porosidad épsilon sub 0, ¿no? Entonces, de repente, si volvemos otra vez, a ver, esta figurita, ahí está, ¿no? Están los granos de material filtrante y resulta que todo ese espacio que se deja entre los granos, o que queda entre los granos, es la porosidad. Entonces, ¿y en qué espacio es donde se va a ir acumulando el lodo que se retiene en un proceso de filtración? Justamente en estos espacios, ¿no? En la porosidad que tiene el material filtrante. Entonces, aquí vemos en esta gráfica, ya pensando en la porosidad, que la porosidad cada vez va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener estos flóculos que se van a ir acumulando y le va a ir restando porosidad o espacio libre, ¿no? Entonces, esta ecuación que vemos acá dice que la porosidad del medio filtrante, el épsilon, ¿no? Va a ser igual, se refiere en un determinado instante, ¿no? En un filtro, ¿no? Esa porosidad va a ser igual a la inicial, a la porosidad inicial, menos el depósito específico efectivo. La porosidad inicial es una constante. Lo que va a ser variable y va a depender del tiempo es el depósito específico efectivo, ¿no? Esto es variable. Y que va a ir aumentando cada vez, ¿no? Este valor en un filtro, ¿no? En la medida que transcurre la carrera de filtración,
este valor va a ir aumentando. Si aumenta este valor, ¿qué pasa con la porosidad del medio filtrante? Disminuye. Va a ir disminuyendo, ¿cierto? Va a ir disminuyendo. Cada vez va a haber menos espacio libre entre alrededor de material filtrante, y al haber menos espacio libre, la pérdida de carga va a ir aumentando. Cuando el agua atraviese el material filtrante, que va a estar cada vez más sucio, va a provocar una pérdida de carga cada vez mayor, ¿no? Bien, entonces la porosidad del medio filtrante va a disminuir con el tiempo. Y tomando en cuenta, digamos, estas ecuaciones últimas, igualmente se puede deducir otras en las cuales se explica el comportamiento de la concentración de partículas en función al espesor del medio filtrante, ¿no? Y también cómo varía el depósito específico efectivo con respecto del tiempo. Entonces son ecuaciones que se derivaron con el afán de tener algún modelo matemático que me pueda predecir el comportamiento de ese filtro, ¿no? Bueno, esta ecuación, bueno, es la 8, acá hay otra ecuación más en términos de que, en términos de la porosidad. Lo cierto es que para efectos de diseño de un filtro, de operación de un filtro, no es que necesitemos encontrar estas ecuaciones o analizar estas ecuaciones para definir el término de la carrera de filtración, ¿no? Vamos a ver luego, más adelante, cuando estamos viendo otros temas, de diseño particularmente, que existen, llamemos, otros parámetros indirectos que vamos a tomar en cuenta para el diseño de un filtro, ¿no? Entonces aquí existen, como vemos, vamos a ver luego, varias propuestas de modelos de predicción de algunos parámetros durante la filtración. Como aquí dice, a ver, que estos modelos describen la variación de la concentración de la suspensión a través del medio filtrante, ¿no? Y la ecuación, las ecuaciones típicas que diferentes autores han propuesto, tiene esta forma, ¿no? La variación de la concentración de partículas respecto al espesor del medio filtrante va a ser función de la misma concentración por el depósito específico efectivo más algún otro parámetro, ¿no? Y una de las primeras ecuaciones que se plantearon al respecto fue la de Iwasaki, que tenía esta forma, ¿no? Que esta relación de variación de concentración respecto a la altura del lecho filtrante es proporcional a la concentración remanente de partículas y un factor, lambda, que viene a ser el módulo de eficiencia o de impedimento. Ahora, aquí hay una nota que dice
claro, esta ecuación 1, bueno, luego integrada, digamos, va a resultar la ecuación que aparece aquí abajo, ¿no? Entonces, aquí hay una nota que dice, considerando que la eficiencia de remoción de todas las capas es constante y que la variación de la concentración es uniforme. Integrando la ecuación 1 se obtuvo la ecuación 2. Entonces aquí nos está diciendo algo que es importante tener en cuenta, que lo propusieron pues para simplificar su análisis, ¿no? Dice, considerando que la eficiencia de remoción de todas las capas es constante. ¿A qué se refiere? Vamos a ver esto de acá. Aquí, por ejemplo, ¿no? Delta de L, una altura del lecho filtrante. Entonces acá nos dice que la eficiencia de remoción es constante en cualquier posición de este material granular. Que es algo no tan cierto. La eficiencia de remoción de un lecho filtrante no es constante. No es constante en el tiempo. Pero digamos, en este caso, que se propuso esta ecuación, pues esa era una consideración de los autores, ¿no? Y de ahí derivaron a esta ecuación. Así como Iwasaki hubieron otras propuestas más, como verán aquí. Una serie de modelos matemáticos a fin de predecir el comportamiento de este proceso, ¿no? Les decía, afortunadamente, no es que tengamos que desarrollar estas ecuaciones ni para diseñar ni para operar un filtro. Se ha simplificado en identificar otros parámetros y que resultan suficientes, digamos, para una buena operación o un buen diseño, ¿no? Entonces dejamos ahí esas ecuaciones ya. ¿Algún comentario hasta ahí? A ver, vamos a revisar aquí estas curvas, analizar estas curvas, porque ayuda también a entender, sobre todo, aquello que hace un momento les mencionaba con relación a que la eficiencia de remoción en todas las capas, le decía que no es uniforme, eso es variable, ¿no? Y justamente aquí estas curvas nos van a ayudar a entender. A ver, miren, aquí tenemos un lecho filtrante que tiene una altura, que vamos a llamar pues una altura L o H, ¿no? Ingresa el agua. Bueno, para hacer la cosa, digamos, también más simple, esta concentración de partículas que hace un momento hablamos de concentración volumétrica,
hablemos de turbidez, ¿no? Para entenderlo tal vez mejor. Entonces, ingreso un agua con una turbidez X y atraviesa el medio filtrante. Veamos primero esta primeras curvas. Eje X, turbidez. Eje Y, altura del lecho filtrante, ¿no? Aquí tenemos varias curvas. Son curvas de tiempo. Las curvas, bueno, la flecha está indicando que esos tiempos aumentan, pues, hacia adelante, ¿no? O sea, la primera curva sería esta de acá, llamemos del tiempo, cuando se inicia el proceso de la filtración. O cuando se inicia la carrera de filtración. Quiere decir que esta primera curva viene a ser cómo varía la turbidez en el tiempo cero, teniendo el medio filtrante limpio. El medio filtrante está limpio, entonces ingresa el agua con una turbidez C sub 0 acá. Y vean qué pasa con la turbidez, empieza a descender. A medida que va avanzando en profundidad, esa turbidez del agua va a ser cada vez menor. Y finalmente va a salir el agua, ¿no? Con una turbidez, pues, mucho más baja de la que ingresó. Entonces, y eso va a ocurrir en el tiempo, llamemos en el tiempo cero, de inicio de la carrera de filtración. A ver, según esta curva, la primera, ¿dónde tenemos más eficiencia? ¿En las capas superiores o en las capas inferiores? En las inferiores. Sí, en las inferiores. Claro. Resulta que en estas capas superiores, ¿no? Por ejemplo, la gráfica lo indica, ayuda a entender eso, que es la responsable de disminuir la turbidez de un valor como C sub 0 y disminuirla a un valor tan pequeño, aquí no aparece, ¿no? Pero aquí por la gráfica, a un valor pequeño como este, ¿no? ¿Y qué pasa, digamos? Y si hablamos de esto, estaríamos hablando más o menos a esta altura, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con esta última tramo o parte del lecho filtrante? ¿Qué pasa en esta última parte? Con la remoción de turbidez. No ha removido mucho, ¿no? Porque aquí hay un tramo, digamos, donde prácticamente es como una recta vertical, lo que quiere decir que no remueve ya más. O sea, esta última parte del lecho filtrante como que no fue capaz ya de remover partículas. Por lo tanto, esta parte no removió casi nada y esta otra parte sí removió una cantidad mucho mayor de turbidez, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que observamos pues de esta primera curva, ¿no? Y todo eso para el tiempo inicial, ¿no? Entonces, la eficiencia de remoción en las capas no es constante. Varía en el tiempo. Utilicemos una curva, esta de acá, por ejemplo, ¿no? La intermedia. ¿Qué ha pasado después de algunas horas de operación? Porque las carreras de filtración, cuando hablamos de carrera de filtración, vamos a hablar de horas.
¿Qué pasa después de algunas horas? Veamos esta curva de acá. ¿Qué pasa ahora con la eficiencia de esta capa superior? Si observamos la tendencia de esta curva. ¿Qué pasó con la eficiencia comparada con el tiempo cero? Disminuye. Claro, no es la misma, ha disminuido, ¿no? Entra con esta turbidez y va penetrando, atravesando el medio filtrante, y no es que baje tan rápido como en el tiempo cero, sino a que ahora es más lento. Ahí está, es más lento. Retiene menos. Su eficiencia ha variado. Y podríamos irnos a la última curva, no a esta. Entonces aquí vemos una curva que diríamos es casi vertical. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos dice de la eficiencia de esta capa superior para este tiempo de operación? Ingresa el agua y prácticamente no remueve. El agua sigue pasando, ¿no? Y no va a remover ya más turbidez porque ya no hay muchos espacios vacíos en el material filtrante y lo deja pasar. Deja pasar y ya no remueve más y van a ser las capas superiores, ahora las inferiores, perdón, van a ser las capas inferiores, las que van a retener ahora más partículas, como se ve, ¿no? Este tiempo de carrera de filtración también tiene un límite, pues, ¿no? Porque como verán aquí, el agua filtrada cada vez va a ir teniendo una turbidez mayor, ¿no? Mientras esté cumpliendo con la norma, va a ser aceptable. Pero sí va a llegar un momento donde ya se llega al límite y se dice ya, no, ya está lo suficientemente sucio, hay que retrolavar, dejarlo limpio para que empiece un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa eficiencia de remoción de las capas, señores, no es constante. Es variable. Es variable en el tiempo. La última curva que vemos acá es muy parecida a la primera, pero aquí está, esto es el depósito específico efectivo. La cantidad de lodo que se ha logrado acumular, ¿no? Y aquí vemos una tendencia similar, ¿no? A ver, en el tiempo cero. En el tiempo cero, ¿qué es lo que pasa con la cantidad de lodo que va a retener el material filtrante? Esto es cero. Resulta que la capa superior, esta, va a acumular más lodo. ¿Y qué pasa con la última? Para irnos al extremo. ¿Qué pasa con la última parte en la zona más profunda del material filtrante? Estamos por acá. ¿Retuvo lodo? Pregunto. No, casi nada. Cierto, casi nada, ¿no? Aquí vemos la curva, ¿no? La zona que más lodo ha acumulado es digamos, las capas superiores. Esta última parte, para el tiempo inicial, casi nada. Y vamos a la última. Han pasado ya varias horas y ahora resulta que si ha pasado varias horas significa que la porosidad cada vez ha ido disminuyendo. Y vamos a tener una situación donde esta representación de cómo varía la cantidad de lodo acumulado
es como una recta prácticamente vertical, lo vemos acá, ¿no? Es vertical. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agua pasa por esta zona, ya no acumula más, porque ya no tiene capacidad de retención, deja pasar. Lo deja pasar para que sean las capas inferiores las que se encarguen de retener las partículas, ¿no? ¿Preguntas ahí? Muy bien. Bueno, aquí hay más ecuaciones de las cuales habíamos mencionado. Bueno, estas son otras ecuaciones que correlacionan el depósito, el lambda con el depósito específico efectivo. Bien, entonces, estos parámetros, por ejemplo, ¿no? El depósito específico efectivo, y cómo definir, cuál es el valor límite, ¿no? Aceptable. Esos, esos parámetros se midieron indirectamente a través de otros, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de carga. La pérdida de carga como que es más fácilmente, digamos, medible. Y es lo que vamos a revisar ahora como parámetros, ¿no? ¿Qué ecuaciones tenemos disponibles para calcular la pérdida de carga en un medio filtrante? Bueno, aquí tenemos un filtro, ¿no? Una altura H de un filtro, o una carga de agua. Presión atmosférica, obviamente, en la parte superior de la caja de filtración, y va a haber una carga hidrostática en el fondo. Y aquí vemos el triángulo, pues, de presiones, donde se observa cuál es la presión que tendríamos nosotros en el fondo del filtro, ¿no? Ese es uno. Lo otro que debemos de tener en cuenta es que para que exista la filtración, el agua en el filtro tiene que desplazarse, ¿no? Se tiene que tener movimiento, tiene que haber un flujo. Entonces, bajo condiciones estáticas no es que filtremos el agua, ¿no? Tiene que haber un flujo. Entonces, si va a haber un flujo de agua, a través del medio filtrante se va a generar una pérdida de carga. Que aquí en la gráfica, para cuando se inicia el proceso de filtración, por eso aquí hablamos de un tiempo cero. Cuando se inicia el proceso de filtración, entonces el agua va a atravesar el medio filtrante limpio. Al atravesar el medio filtrante limpio, se va a generar una pérdida de carga, H0. Este H0 va a ser un valor que es calculable y solamente es válido para cuando el medio filtrante está limpio.
Porque de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? El medio filtrante se va a seguir ensuciando. Pero ya no vamos a tener una ecuación que nos permita calcular esa pérdida de carga. Aquí vemos que esta vendría a ser la línea que representa, ¿no? ¿Cuál es la carga de agua existente en ese medio filtrante, ¿no? Y en la medida que transcurre el tiempo, porque este es el tiempo que estas son curvas de mayor tiempo ya de operación, la pérdida de carga va a ir aumentando en forma progresiva, ¿no? HCR es cuando el medio filtrante está limpio, luego va a ir aumentando cada vez más, más y más, hasta llegar a una pérdida de carga límite. Llegamos a una pérdida de carga límite, eso nos va a obligar a dar por concluida la carrera de filtración, lavar el filtro y empezar nuevamente, ¿no? Nuevamente para el tiempo T0. En un filtro, la pérdida de carga va a ser igual a la sumatoria de dos términos, ¿no? La pérdida de carga inicial y la pérdida de carga que se va a ir generando en la medida que transcurra el tiempo de operación. Una ecuación para calcular este HF complicado. Las ecuaciones que vamos a ver a continuación son ecuaciones que nos van a permitir calcular H0. Y la ecuación que vamos a utilizar es esta ecuación. Hay un F que es una constante, igual a 5. Velocidad de filtración, gravedad, profundidad del lecho, porosidad inicial, o una porosidad cuando el material filtrante está limpio, viscosidad, la relación área sobre volumen al cuadrado. ¿Qué cosa es A sobre B? Dice relación área se refiere al área del material granular, dividida para el volumen de esos granos, ¿no? De la partícula. Vamos a analizar 4 casos de medios granulares que son obviamente diferentes. Y para cada caso vamos a utilizar una ecuación, pues, diferente, ¿no? Adecuada a las características del material filtrante. Entonces, hablemos de 4 tipos de medio filtrante. Vayamos por el primero, a ver. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo entendemos? A ver, dice un medio filtrante que tiene partículas esféricas y diámetro uniforme. O sea, partículas esféricas y partículas de diámetro uniforme. Diríamos que es una condición ideal, ¿no?
ideal porque el material filtrante tendrían que ser esferas. Y todas esas esferas deberían tener el mismo diámetro. Condición, llamemos ideal. Una condición ideal. Caso 2. Partículas no esféricas. Quiere decir que podrían ser pues una partícula redondeada, ¿no? Como que es algo más, llamemos real, ¿no? Sí, partículas no esféricas. ¿Por qué? Porque podemos ir asociando esta a lo que utilizamos en los medios filtrantes, ¿no? ¿Qué utilizamos en los filtros como material filtrante? Arena. ¿Y esa arena y esos granos de arena son esféricas? No. Esos granos de arena no son esféricas, ¿no? Entonces aquí dice partículas no esféricas. Bueno, ya es algo más, digamos, real. Y diámetro uniforme. Que todas tengan el mismo diámetro. Este tipo de partículas es la que las plantas de patente suelen utilizar. Partículas no esféricas y diámetro uniforme. Ahora, algo que también es importante tomar en cuenta es que un material filtrante como este, vamos a ver, vamos a cambiar acá. Estamos hablando del segundo, ¿no? Un material filtrante como este, donde todas las partículas tengan el mismo diámetro, es un material bastante caro. Imagínense ustedes, ¿no? Como yo les dijera, bueno, ahí hay una ruma de arena y seleccione usted allí todas las partículas que tengan un diámetro de 0.6 milímetros. De todo ese montículo de arena, usted va a lograr identificar un pequeño volumen de arena que cumple ese requisito. ¿Por qué? Porque en una cantera, en un río, ¿no? Donde se sacan estas arenas, pues van a tener partículas de diámetro pequeño y grande, ¿no? Muy variado. Pero a usted le encargan solamente que tengan tal dimensión, entonces, claro, usted lo puede identificar, pero el volumen que va a poder conseguir es un volumen, pues, bastante pequeño, ¿no? O sea, de todo este montículo apenas he logrado obtener esta cantidad. Eso tiene un costo, ¿no? Es un costo mayor, pues, ¿no? Porque es más laborioso conseguirlas, ¿no? Toma más tiempo. Veamos el siguiente, ¿no? El siguiente tipo dice, partículas no esféricas. Igual que la anterior, algo real. Diámetro no uniforme. Ya no es que todas tengan el mismo diámetro, sino es que puede haber una diferencia.
¿Puede haber un rango? Sí, puede haber un rango. Ok. Ya no solamente a manera de ejemplo que tengan punto, ¿cuánto dije? Punto 6, creo, de diámetro. Ah, no, a ver, me vas a conseguir arenas que tengan entre punto 5 y 1 milímetro. Ah, eso es más fácil conseguir, ¿no? Entonces usted de una determinada cantera usted puede conseguir un mayor volumen, ¿no? Porque hay un rango ya de tamaño mínimo y máximo, ¿no? A eso se refiere diámetro no uniforme. ¿Qué significa que no están estratificados? Sí, no estratificado significa, vamos a regresar acá. No estratificado significa que en este lecho filtrante que vemos acá, es el lecho filtrante. En este lecho filtrante, al decir que no están estratificados, quiere decir que la arena está ahí pues toda dispersa, ¿no? Granos gruesos arriba, abajo. Hay una dispersión, digamos, de los granos de arena. A eso se refiere que no está estratificado. Esto ya es algo más real, ¿no? O sea, en el sentido de material filtrante, ¿no? Partícula no esférica, diámetro no uniforme, hay un rango de tamaño aceptable, y dice que no están estratificados, quiere decir que en la caja de filtro están todos dispersos, bueno, ternos finos, arriba, abajo, ¿no? Dispuesto de esa forma. Esa es otra característica granulométrica y otra ecuación que vamos a utilizar para la perdicarga, ¿no? Y la última. Dice partículas no esféricas. Bueno, real. Diámetro no uniforme. Ah, bueno, hay un rango de tamaño. Y estratificados. Ah, están estratificados ahora. ¿Qué quiere decir estratificados? Que van a estar acomodados por estratos en función al diámetro, ¿no? Las partículas con mayor diámetro, claro está, van a estar en el fondo, ¿no? Entonces sí, volvemos a esta figurita de acá. A ver, vamos. Entonces yo les digo, el material filtrante está estratificado. Quiere decir que en el fondo vamos a tener granos los más gruesos, ¿no? Bueno, no me salió del mismo tamaño. Y los de menor diámetro los vamos a tener en las capas superiores, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí estoy dibujando apenas 2 granos. Y en la capa superior, obviamente, vamos a tener pues, los más pequeñitos, ¿no? A eso se refiere la estratificación. Que en el medio filtrante vamos a tener material estratificado. Claro está, los granos gruesos abajo y los granos finos arriba. Entonces, a eso se refiere el último tipo, ¿no? De estos 4 tipos de material filtrante, los filtros rápidos le corresponden materiales de este tipo.
sea, los granos de arena vienen a ser partículas no esféricas, de diámetro no uniforme, quiere decir que existe un tamaño mínimo que vamos a llamar A y un tamaño máximo que vamos a llamar B. Y además están estratificados. Entonces, esta, repito, corresponde a la granulometría o al tipo de material filtrante que se utiliza pues en los filtros rápidos, ¿no? El segundo corresponde dice, partículas no esféricas, diámetros no uniformes y no estratificados. Este tipo de material filtrante es el que corresponde a tal como vamos a encontrar el material filtrante en los filtros lentos. En los filtros lentos, el material filtrante va a estar disperso y no se va a conseguir la estratificación. Entonces, a nosotros nos va a interesar, diríamos, estas dos condiciones, ¿no? De saber cómo calcular la pérdida de carga en esos dos escenarios de tipo particular. Principalmente la última, ¿no? Que corresponde a lo que vamos a ver en esta primera parte del curso, que son los filtros rápidos. Este tipo de material filtrante, el segundo, ¿no? Como que es la preferencia de en los sistemas patentados. Los sistemas patentados suelen especificar una arena de estas características, ¿no? Diámetro, partículas no esféricas y diámetro uniforme. Que lograr preparar este material, porque este material se prepara. Estos materiales que estamos hablando acá, que se utiliza como medio filtrante, se preparan. Usted no lo va a encontrar en la naturaleza, en una cantera, en un río, con la granulometría, pues, que corresponde, ¿no? Se tiene que tamizar, se tiene que preparar. Y de ahí es donde vienen estos costos, ¿no? Que son bastante importantes, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, ¿y el primer caso corresponde a un sistema en particular o es solo teórico? Es una cuestión, digamos, ideal o teórica, ¿no? Porque nunca vamos a encontrar en la naturaleza el grano de arena que es una esfera. Y que el material filtrante sean, pues, todas esferas del mismo diámetro, ¿no? No, al menos a nivel, llamemos real, no lo vamos a encontrar. Que los medios filtrantes de sistemas patentados coloquen que tenían que ser material preparado, ¿no? Sintético, ¿no? Por ejemplo, porque no, le repito, no vamos a encontrar un grano de arena que sea una esfera. Entonces, no, como que es una condición ideal, ¿no? Que no es, en la práctica esto no tenemos. El segundo, en plantas de patente, se acercan bastante. Y la tercera en filtros lentos y la última en los filtros rápidos. Ingeniero, ¿y los filtros rápidos llega a ser una mejora de los filtros lentos o eso es dependiendo la calidad del agua que sale del decantador laminar del efluente? A ver, no, me repite.
Si los filtros lentos son, me dice una qué. No, o sea, partiendo de, como un ejemplo, dependiendo de la calidad del agua cruda, puedo hacer una planta de filtración rápida completa o directa, ¿no? Entonces, en base a eso, mi idea es de qué depende que yo elija una filtración lenta o rápida, o la filtración rápida es una mejora del sistema de filtración lento. Ya. Los filtros lentos como tal que corresponden, claro está, a las plantas de filtración lenta, como veíamos eso a inicio del curso 1, existen las plantas de filtración lenta que utilizan filtros lentos y esos filtros lentos tienen el material filtrante dispuesto de esta forma, como el caso penúltimo aquí. Entonces, y como en su momento también hablamos, todas las aguas no se pueden tratar por filtración lenta, ¿no? Existen agua, tiene que tener una característica, llamemos, entre comillas, especial, ¿no? Entonces, esos son los filtros lentos que utiliza, esos son las plantas de filtración lenta que utilizan filtros lentos y que el material filtrante de esos filtros corresponden a esto, ¿no? Al penúltimo que mencionaba. Es eso. Ahora, los filtros rápidos, como también ya lo hablamos, son, o las plantas de filtración rápida completa que utilizan filtros rápidos, son plantas que tratan determinada calidad de agua cruda. Y los filtros rápidos de esas plantas, las plantas del tipo convencional utilizan materiales filtrantes que corresponden a esta última categoría, ¿no? De grano no esférico, diámetro no uniforme y estratificado. Entonces yo me estoy refiriendo a esos escenarios, ¿no? De tipo. Entonces no es que los filtros rápidos son una mejora, como dice, a los filtros lentos, ¿no? No. Son instalaciones de tratamiento diferentes. Y no es que el uno sea mejor que el otro, ¿no? Cada quien utilizado en el contexto que corresponda por la calidad de agua que se va a tratar, ¿ah? Es eso. Eso es así. La ecuación, digamos, que se va a utilizar es la de Coseni, que es la que está aquí abajo. Entonces, en esa ecuación hay un término que es igual a la relación área sobre volumen. Entonces, si se tratan de partículas esféricas, la relación área sobre volumen se puede reemplazar en función al diámetro de la partícula, porque todas tienen un diámetro, pues, determinado, ¿no? Entonces, la pérdida de carga para el primer tipo de partículas, o primer caso que son partículas esféricas de diámetro uniforme, sería esta ecuación, ¿no? Segundo caso dice partículas no esféricas y diámetro no uniforme. Entonces, la única diferencia respecto a la primera es que las partículas ahora no son esféricas. Entonces aquí lo que toca es introducir en la ecuación un coeficiente de esfericidad. Y aquí aparece, ¿no? En esta relación área sobre volumen se introduce un factor que llamamos coeficiente de esfericidad. Y la ecuación ahora, como verán aquí, aparece, ¿no?
este factor. Porque es exactamente igual al caso anterior, ¿no? Claro, acá no tenía sentido ponerle... Bueno, aquí en realidad el coeficiente de felicidad es igual a 1. ¿No? Porque el coeficiente de felicidad de una esfera es igual a 1. Entonces, en este otro caso, sí hay un valor porque las partículas no son esféricas, ¿no? Y ahí está la ecuación. Partículas no esféricas de diámetros no uniformes y no están estratificados. Entonces aquí lo que toca es que en esa ecuación de Coseni, esta relación área sobre volumen de las partículas, en esa ecuación hay que considerar el efecto de dispersión. Entonces aquí ya se habla de una expresión, como verán hay una suma. Está el coeficiente de felicidad que se refiere a que las partículas no son esféricas, y una sumatoria de una relación de X sub I dividida para D sub I. ¿Qué cosa es X sub I? Fracción en peso del material retenido entre dos tamices consecutivos, dice. Y el DI es el diámetro promedio geométrico entre dos tamices. Esos X y esos D, esa información que se va a extraer del análisis granulométrico que se realiza al material filtrante, ¿no? De esto vamos a hablar, bueno, ya no hay mucho tiempo para entrar en más detalle. Vamos a hablar de esto, digamos, la próxima clase. Sí. Y la última, que igualmente vamos a tener que tratarlo en la próxima clase, es las partículas no esféricas de diámetros no uniformes y estratificados. Entonces, ¿cómo calcular la pérdida de carga total? La pérdida de carga total la vamos a calcular considerando que cada estrato tiene un diámetro, llamemos uniforme, ¿no? Y la sumatoria de la pérdida de carga, o la pérdida de carga total va a ser la sumatoria de la pérdida de carga de cada una de esas capas, ¿no? Bueno. Para este último caso también vamos a necesitar o tener claro qué cosa es este X sub I y qué cosa es el D sub I, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces la próxima clase vamos a entrar a terminar esta última parte de estas dos últimas ecuaciones, que son las de mayor interés para explicar con más detalle estos valores de X sub I y D sub I. Bien. Entonces, si no hay preguntas, terminamos ahí, continuamos el sábado. Muy bien, entonces nos quedamos ahí, señores. Se lo digo, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ingeniero, Bien, ingeniero. Hasta luego.